Mírenle la cara ahora mismo. Miren la agonía absoluta reflejada en cada gesto de su postura. Su pecho se agita como un motor a punto de quedarse sin aceite, sus nudillos están blancos como el hueso contra el manillar y el sudor le gotea por la barbilla hasta el tubo superior de la bici. Para cualquier espectador casual que viera la retransmisión en directo, Isaac del Toro estaba acabado. Se acabó. La carrera se le había escapado, el impulso había cambiado y el estadounidense volaba por la carretera, recortando segundos con cada pedalada violenta. En el ciclismo profesional de carretera, cuando se abre una brecha en una pendiente pronunciada, suele ser el fin. La física es implacable. A la gravedad no le importa tu garra. A la gravedad no le importa tu orgullo nacional ni tu estatus de futura promesa. En una subida como la de Camerino, un lugar que los ciclistas llaman literalmente el infierno de Camerino, una vez que cedes, te hundes. E Isaac del Toro, la joven sensación mexicana, parecía estar bajo el agua. Los comentaristas casi lo habían descartado. La telemetría en directo en la parte inferior de la pantalla mostraba cómo la diferencia aumentaba: 5 segundos, 8 segundos, 12 segundos. Más adelante, el ciclista estadounidense había ejecutado un ataque de manual, lanzándose justo en el momento en que Del Toro se encontraba rezagado tras un compañero que se quedaba atrás. Fue una maniobra de pura violencia oportunista. Se abrió paso, bajó 2 marchas y lanzó toda su potencia a través del liderato de la carrera, dejando tras desde sí un rastro de piernas rotas. Cada indicador, cada dato histórico de esta ruta, señalaba que la carrera se decidía allí mismo. Si uno lidera al coronar la cima del empinado sector de Camerino con una ventaja de 10 segundos, gana. Esa es la ley no escrita de esta meta. Es un estrecho y claustrofóbico corredor de asfalto bordeado de muros de piedra que atrapan el calor y amplifican el rugido de la multitud hasta convertirlo en una ensordecedora pared de sonido. Pero lo que el estadounidense no comprendía, y lo que todo el mundo del ciclismo estaba a punto de descubrir en tiempo real, era que Isaac del Toro no se estaba muriendo en aquella subida. Estaba calculando. Aunque su cuerpo parecía desmoronarse, su mente permanecía fría. Leía el viento, controlaba su ritmo cardíaco al límite absoluto de la resistencia humana y esperaba la fracción de segundo precisa en la que el cazador se convertiría en la presa. Esto no fue solo una batalla por la victoria de etapa. Fue una guerra psicológica que se desarrolló a 190 pulsaciones por minuto. Esta es la historia de cómo se forjó una remontada imposible en el calor de Camerino, como un joven prodigio mexicano desmanteló a su rival pieza por pieza por pieza, y cómo una carrera que parecía perdida para siempre se convirtió en una de las destrucciones más despiadadas jamás vistas sobre una bicicleta. Para entender por qué se suponía que esta remontada era imposible, hay que comprender la brutalidad del terreno. Camerino no es solo una subida, es una carrera de obstáculos diseñada para quebrar el espíritu de cualquier ciclista. La carretera se estrecha al entrar en el pueblo, obligando a un grupo de atletas exhaustos a avanzar en fila india. La superficie no es asfalto liso, sino un camino viejo, irregular, resbaladizo que absorbe tu energía y te obliga a luchar por cada metro de avance. Y luego están las rampas. No hablamos de una suave resistencia del 4 o 5% donde puedes aprovechar el rebufo y conservar energía. Hablamos de pendientes brutales, casi impenetrables, que alcanzan el 14, el 15 y el 16%. Con ese ángulo no hay rebufo. No hay dónde esconderse. Solo existe la relación potencia-so pura y sin adulterar. Cuando el estadounidense hizo su movimiento, fue preciso como una cirugía. No solo atacó, sino que lo hizo en el preciso instante de máximo dolor. El grupo acababa de completar un agotador ascenso hasta la base de la subida. Todos respiraban con dificultad. El ácido láctico se acumulaba en cada pierna de ese grupo. El estadounidense notó la vacilación, vio a todo el Toro tomarse una fracción de segundo para coger su botella de agua y aceleró a fondo. Fue una aceleración devastadora. En menos de 5 pedaladas, abrió una brecha. 2 ciclistas intentaron seguirlo, pero se quedaron rezagados casi al instante, desviándose hacia un lado como si hubieran chocado contra una pared invisible. El estadounidense tenía vía libre. Tenía pista libre, controlaba el impulso y contaba con la ventaja psicológica de ser el atacante mientras los demás reaccionaban. Detrás de él se desató el caos. El grupo perseguidor se fracturó por completo. Nadie quería tirar. Nadie quería gastar su último aliento para alcanzar a un líder escapado solo para sufrir un contraataque.
Durante unos instantes aterradores, Del Toro quedó completamente aislado. El apoyo de su equipo se había esfumado ante el ritmo vertiginoso. Flotaba en tierra de nadie, atrapado detrás de ciclistas que se desvanecían visiblemente, perdiendo valiosos segundos a cada instante. La moto con la cámara en directo hizo zoom sobre el estadounidense. Se veía magnífico. Elegante, aerodinámico, balanceándose ligeramente en el sillín, pero manteniendo una cadencia que parecía imbatible. La diferencia se disparó a casi 15 segundos. El coche del director de carrera ya se acercaba al líder, señal de que los jueces creían que la escapada se había consolidado definitivamente. En los coches de los equipos que iban detrás de la carrera, los directores gritaban por la radio. La lógica era simple. Con menos de 2 kilómetros para la meta en una subida tan empinada, una diferencia de 15 segundos era una eternidad. Eso significaba que Del Toro tenía que generar una potencia que superaba todos los límites convencionales de la ciencia deportiva solo para alcanzar al líder y mucho menos para adelantarlo. La carrera se les escapaba de las manos. Los seguidores del estadounidense ya celebraban en la meta. El resultado era predecible, una exhibición táctica del estadounidense que dejó al joven prodigio mexicano con las manos vacías en las colinas italianas. Except nobody consulted Isaac Del Toro. Cuando estás en la zona roja durante una carrera ciclista de élite, tu cerebro te juega malas pasadas. Cada nervio de tus piernas te grita que pares. Sientes que te arden los pulmones y tu visión se reduce a un pequeño túnel. La mayoría de los ciclistas, al enfrentarse a una desventaja de 15 segundos en una pendiente del 16%, entran en pánico. Se levantan, cambian de marcha bruscamente e intentan acortar la distancia en una explosión masiva y desesperada. Y en 9 de cada 10 casos, ese pánico es lo que los mata. Superan su umbral anaeróbico, sus músculos se contraen por el ácido láctico y en lugar de acortar la distancia, explotan por completo y pierden minutos. Isaac Del Toro hizo algo mucho más peligroso. Mantuvo la calma. En lugar de entrar en pánico cuando el estadounidense lanzó su ataque, Del Toro tomó una decisión instantánea y consciente. No lo persiguió inmediatamente. Miró su ciclocomputador, revisó sus datos y estabilizó su ritmo. Conocía la geografía de la subida mejor que nadie en ese grupo. Sabía que al tramo donde el estadounidense atacó le seguía un breve tramo de 300 metros donde la pendiente se suavizaba ligeramente, del 14% al 8%. Esa era la trampa. El estadounidense había utilizado casi toda su energía explosiva para conseguir esa ventaja de 15 segundos en la sección más empinada, dando por sentado que el impulso lo llevaría a través de la sección intermedia, ligeramente más plana, hasta la rampa final que lo llevaría a la meta. Lo había apostado todo en el golpe inicial, confiando en que Del Toro se derrumbaría bajo la presión. Del Toro recorrió empinada sección a su ritmo máximo sostenido. Dejó que la diferencia aumentara hasta alcanzar su punto máximo, absorbiendo el golpe psicológico de ver a su rival desaparecer tras las cerradas curvas de piedra del pueblo. Dejó que la multitud gritara, dejó los comentaristas anunciaran su derrota y dejó que el estadounidense creyera que la carrera estaba ganada. Entonces, en el momento en que llegaron a esa ligera zona de transición, Del Toro atacó. No solo aceleró, sino que cambió una marcha que parecía completamente absurda para una pendiente tan pronunciada. Mientras todos los demás se esforzaban al máximo en la marcha más fácil, intentando recuperar el aliento, Del Toro cambió a una marcha más dura, se puso de pie sobre el sillín y puso todo su peso en los pedales. El contraste era impactante. Parecía como si la velocidad de la película se hubiera duplicado repentinamente. Mientras el resto del grupo de persecución avanzaba a cámara lenta, Del Toro disolvió el espacio entre ellos. Pasó junto a los que quedaban como si estuvieran quietos. Ni siquiera los miró. Tenía la mirada fija en la curva que se avecinaba, buscando la luz trasera roja intermitente de la motocicleta que iba delante. La brecha, que había parecido una montaña inamovible, comenzó a cortarse. 15 segundos se convirtieron en 12. 12 en 8. El estadounidense, con su sensación de seguridad repentinamente destrozada, miró hacia atrás por encima de su hombro izquierdo, y lo que vio a través de la bruma de su propio agotamiento debió de helarle hasta los huesos. De entre el polvo y la sombra de los antiguos edificios de piedra emergió un hombre poseído. Isaac Del Toro no solo perseguía, volaba. En el deporte, hay un instante en el que un competidor se da cuenta de que su máximo esfuerzo no será suficiente. Se nota en su lenguaje corporal.
en la repentina rigidez de sus hombros, en cómo su técnica fluida se torna de repente desgarbada y desesperada. Ese preciso momento afectó al estadounidense a 1 kilómetro de la meta. Volvió la cabeza por segunda vez, esperando que la distancia que había entre las motocicletas le hubiera engañado, esperando que la sombra que veía detrás fuera solo la de un motorista rezagado, pero no lo era. Era del Toro, que se acercaba con la velocidad implacable de un tren de mercancías en una bajada. El impacto psicológico fue devastador. El estadounidense había gastado hasta la última gota de energía para conseguir esa ventaja. Corría impulsado únicamente por la adrenalina y la falta de oxígeno. Ver cómo se esfuma una ventaja de 15 segundos en la parte más empinada de una montaña no solo cansa el cuerpo, te destroza el espíritu. Del Toro no se limitó a alcanzarlo y quedarse a su rueda para recuperar el aliento. Eso habría sido lo más prudente y táctico. Un ciclista normal se habría colocado detrás del líder, habría aprovechado el rebufo durante unos cientos de metros, se habría recuperado y habría disputado el sprint final. A Del Toro no le interesaba un sprint, no le interesaba ir a lo seguro. Quería un dominio total e indiscutible. Al impactar contra la rueda trasera de la moto del estadounidense, no dudó ni un segundo. No se detuvo. Aprovechando el inmenso impulso de su persecución a alta velocidad, giró bruscamente a la izquierda, miró fijamente al estadounidense a los ojos durante una fracción de segundo y lanzó un segundo ataque. Fue un acto de pura salvajismo deportivo. Atacar inmediatamente después de un salto de máxima intensidad es casi inaudito en este nivel de ciclismo. Requiere una recuperación física que desafía la fisiología humana básica. El estadounidense intentó responder. Movía su bicicleta de un lado a otro, desesperado por alcanzar la rueda, desesperado por mantenerse en el rebufo del joven mexicano. Durante unos 5 metros agónicos, se mantuvo a duras penas, pero Del Toro fue implacable. Se sentó de nuevo en el sillín, contrajo el torso y marcó un ritmo tan suave y potente que la distancia se abrió al instante. 1 metro, 3 metros, 5 metros. El estadounidense se desplomó. Bajó la cabeza hacia el manillar, abrió los codos y sus piernas se petrificaron. El cazador había atrapado a la presa, la había devorado y la había dejado atrás en menos de 200 metros. La destrucción fue total. Cuando Isaac Del Toro superó la última y cerrada curva y entró en la recta final de Camerino, el ambiente estalló. La multitud, consciente de que presenciaba una hazaña ciclista histórica, enloqueció. El estruendo que rebotaba en los antiguos muros de piedra era ensordecedor. Del Toro no miró hacia atrás, ni una sola vez. No revisó su computadora, no buscó el auto del equipo y no echó un vistazo a las pantallas gigantes que bordeaban la meta. Mantuvo la cabeza baja, esforzándose al máximo hasta la línea de salida, transfiriendo cada vatio que le quedaba al asfalto hasta cruzar la alfombra de cronometraje. Cuando finalmente se incorporó, se subió la cremallera del maillot y alzó la mano. No se trataba solo de la celebración de una victoria de etapa, era una declaración a todo el pelotón. Era un mensaje de que, por muy empinada que sea la subida, por muy táctico que sea el ataque y por muy grande que parezca la diferencia, nunca se puede descartar a Isaac Del Toro. Detrás de él, los restos de la carrera estaban esparcidos por la carretera. El estadounidense cruzó la meta segundos después, completamente exhausto, desplomándose sobre el manillar en cuanto salió de la zona de llegada. Había completado una etapa fantástica, ejecutado una brillante maniobra táctica y generado cifras de potencia que le habrían valido la victoria en casi cualquier otra carrera, en cualquier otro día. Pero se había topado con una anomalía. Se había topado con una actuación que trascendía las tácticas básicas y entraba en el reino de la leyenda. Lo ocurrido en el infierno de Camerino fue mucho más que una simple remontada. Fue una lección magistral de paciencia táctica, superioridad física y guerra psicológica. Del Toro tomó una situación que la ciencia deportiva consideraba una derrota segura, la analizó en tiempo real, bajo una presión extrema, y la convirtió en una victoria icónica de la que se hablará durante décadas. Por eso vemos deporte. No por los resultados predecibles, ni por las carreras sin sobresaltos de principio a fin, sino por esos momentos mágicos e irrepetibles en los que un joven atleta se niega a aceptar la derrota, desafía la gravedad y transforma un infierno imposible en su paraíso absoluto. Isaac Del Toro no solo ganó en Camerino, sino que lo conquistó y al hacerlo grabó su nombre para siempre en la historia.